Bienvenidos a nuestro podcast. Este es el tema 5, conformación de la sociedad humana. Nuestros integrantes son Camila Lara, Carla Prudente, Ana Vázquez y García Santiago. Alexia García. Bueno, oigan, ¿se imaginan que vivieron en una época donde literalmente la iglesia controlaba casi todo? sí, o sea, y no solo la religión, ¿sabes? Sino que también la política, la educación y la forma de pensar de las personas. Y justo fue cuando empezó la reforma protestante, ya que muchas personas ya estaban cansadas de ciertos augurios. Lo de las indulgencias fue lo que más les molestó, ¿no? Sí, porque básicamente la iglesia pedía dinero a cambio de perdón tus pecados. Imagínate pagar para sentirte menos culpable. literal. Y entonces Lutero publicó las 95 tesis en 1517 y pues ahí empezó todo el caos. No, para nada. También había muchos temas políticos. Muchos reyes aprovecharon para separarse del poder del Papa. Porque obviamente les convenía tener más control. Pues sí, y además pues Lutero lo que defendía era que las personas podían leer la Biblia directamente y pues no depender tanto de la iglesia. Y hoy suena normal, pero en ese momento pues era algo súper revolucionario. Obviamente la iglesia no se iba a quedar de brazos cruzados. Y ahí es donde aparece la contrarreforma. Exacto, fue como pues la respuesta oficial de la iglesia para pues recuperar como su autoridad. Y eso fue el momento del Concilio del Trento. Sí, ahí reafirmaron muchas doctrinas y también intentaron corregir problemas internos. Pero algo que me parece súper interesante es cómo usaron el arte. Literalmente el barroco lo único que quería era impresionar. Iglesias enormes, tenían también muchísima decoración y luces súper dramáticas. Todo para que la gente sintiera emoción y admiración al verlo. Y honestamente sí funciona, porque hasta hoy entras a una iglesia barroca y te quedas viendo todo tu entorno. Sí. Pues eso era justo su objetivo, como impactar a todo el que entra. Y mientras todo eso pasaba en Europa también estaba ocurriendo el colonialismo. Que básicamente fue cuando las potencias europeas comenzaron a conquistar nuevos territorios. España, Portugal, Inglaterra. Bueno, pues todos querían riquezas y pues recursos más poder. O sea, sí, exploración y todo eso, pero claramente había muchísimo más interés económico de por medio. Y las colonias terminaban explotadas por completo. Recursos naturales, tierras y manos de obra. Además de imponer la cultura y la religión. Eso hizo que muchas culturas indígenas también perdieran sus tradiciones importantes. Y también creó desigualdades sociales enormes. Que de hecho todavía se refleja en muchos países. Y algo interesante es cómo el colonialismo también cambió las ciudades. Sí, porque muchas ciudades coloniales tienen la típica plaza central. La iglesia enfrente y el gobierno del lado. Y todo organizado como una cuadrícula. Literalmente el diseño urbano pues demostraba quién tenía el control ahí. Y si lo piensas, muchísimas ciudades de Latinoamérica todavía conservan esa cultura. Si vas al centro histórico y todavía se nota muchísimo. Ahora, hablando de las ciudades, la ciudad barroca estaba hecha para impresionar. Totalmente, era casi como un escenario gigante. Con avenidas enormes y también unas plazas súper monumentales. Y todo acomodado estratégicamente. Por ejemplo, vamos a poner al palacio, por ejemplo, pues vamos a poner un palacio al final de una avenida larguísima para que se viera imponente. Sí, como diciéndome, mírenme, aquí está el poder. También se usaba mucho la geometría. Y muchísima ornamentación. El barroco no sabía lo que era menos es más. Para nada, entre más detalles mejor. Pero no era solo decoración, ¿o sí? Sí, también ayudaba a organizar mejor la ciudad. Y al mismo tiempo controlar cómo se movían y convivían las personas. O sea, el urbanismo también era una herramienta de poder. Y creo que un ejemplo claro es el Palacio de Versalles. Bueno, ese lugar sí literalmente gritaba poder por todo lo que tenía.
El Palacio de Versalles fue construido durante el gobierno de Luis XIV. El famoso Rey Sol, que claramente quería que todos supieran quién mandaba. Y por ejemplo, era un palacio enorme y exageradamente elegante. Sí, los jardines, las fuentes y los ejes visuales que tenían. Lo interesante es que Versalles terminó influyendo muchísimo en otras ciudades europeas. Sí, muchas ideas del urbanismo barroco salieron de ahí. Igual con las avenidas amplias, jardines geométricos, entre otros. Y esa obsesión era pues para tener orden visual. En general, todos estos procesos cambiaron completamente Europa. La religión, la política, el arte, las ciudades. Y aunque pasaron siglos, todavía seguimos viendo esas influencias hoy. Literal, muchas ciudades actuales conservan ideas que vienen desde el barroco. Pues sí, la historia termina afectando más cosas de las que uno cree. Totalmente. Y bueno, para cerrar como conclusión, lo que aprendimos de esto fue que en ese tiempo pues lo que querían era que se viera el poder y resaltara, era como que todos los caminos te llevaban a ese lugar y era como de mírame. Sí, como en muchos periodos históricos, obviamente la arquitectura servía para demostrar poder. Mientras más grande, más detalles, era como, pues, tengo más poder que otros. Más riqueza también. Bueno, y pues gracias por escucharnos en el podcast de hoy y espérenos para el siguiente capítulo. Bye.